Cordial saludo, queridos oyentes, los saludamos desde el Seminario Conciliar San Carlos Borromeo de San Gil. En el día de hoy queremos compartir con todos ustedes una enseñanza acerca de la Santa Misa, la manera como nosotros debemos vivirla y acercarnos a celebrar el misterio de nuestra fe, donde Cristo se hace presente en la Eucaristía. Y quiero iniciar este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Papa Francisco nos enseña: hoy quisiera entrar en el corazón de la celebración eucarística. La misa está formada de dos partes, que son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, tan estrechamente unidas entre ellas que forman un único acto de culto, introducida por algunos ritos preparatorios y concluida por otros. La celebración es, por tanto, un único cuerpo y no se puede separar, pero para una mejor comprensión trataré de explicar sus diferentes momentos, cada uno de los cuales es capaz de tocar e implicar una dimensión de nuestra unidad. Es necesario conocer estos santos signos para vivir plenamente la misa y saborear toda su belleza. Ritos iniciales. Cuando el pueblo está reunido, la celebración se abre con los ritos iniciales, incluidas la entrada de los celebrantes o del celebrante el saludo. El Señor esté con vosotros. La paz esté con vosotros. El acto penitencial, donde nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. El himno del Gloria y la oración colecta. Se llama oración colecta no porque allí se hace la colecta de las ofrendas, es la colecta de las intenciones de la oración de todos los pueblos, y esta colecta de las intenciones de los pueblos sube al cielo como oración. Su fin, el fin de estos ritos, es hacer que los fieles, reunidos, constituyan una comunión y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. No es una buena costumbre mirar el reloj y decir: voy bien de hora, llego después del sermón y con esto cumplo el precepto. La misa empieza con la señal de la cruz, con estos ritos iniciales, porque allí empezamos a adorar a Dios como comunidad. Y por esto es importante prever no llegar tarde, más bien antes, para preparar el corazón a este rito, a esta celebración de la comunidad. Entrada y saludo al altar. Mientras normalmente tiene lugar el canto de entrada, el sacerdote con los otros ministros llega en procesión al presbiterio y aquí saluda el altar con una reverencia y signo de veneración. Lo besa y cuando hay incienso, lo inciensa. ¿Por qué? Porque el altar es Cristo, es figura de Cristo. Cuando nosotros miramos al altar, miramos donde está Cristo. El altar es Cristo. Estos gestos que corren el riesgo de pasar inobservados son muy significativos, porque expresan desde el principio que la misa es un encuentro de amor con Cristo, el cual, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. El altar, de hecho, en cuanto signo de Cristo, es también el centro de la acción de gracias que se realiza en la Eucaristía. Y toda la comunidad en torno al altar, que es Cristo, no por mirarse a la cara, sino para mirar a Cristo, porque Cristo es el centro de la comunidad, no está lejos de ella. Signación y saludo al pueblo congregado. Después está el signo de la cruz. El sacerdote que preside lo hace sobre sí y hacen lo mismo todos los miembros de la asamblea, conscientes de que el acto litúrgico se realiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí paso a otro tema pequeñísimo. ¿Vosotros habéis visto cómo se hacen los niños la señal de la cruz? No saben qué hacen. A veces hacen un gesto que no es el gesto de la señal de la cruz. Por favor, mamá, papá, abuelos,
Enseñen a los niños desde el principio, desde pequeños, a hacer bien la señal de la cruz. Y explíquenle qué es tener como protección la cruz de Jesús. Y la misa empieza con la señal de la cruz. Toda la oración se mueve, por así decir, en el espacio de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es espacio de comunión infinita. Tiene como origen y como fin el amor de Dios uno y trino, manifestado y donado a nosotros en la cruz de Cristo. De hecho, su misterio pascual es don de la Trinidad, y la Eucaristía fluye siempre de su corazón atravesado. Marcándonos con la señal de la cruz, por tanto, no solo recordamos nuestro bautismo, sino que afirmamos que la oración litúrgica es el encuentro con Dios en Cristo Jesús, que por nosotros se ha encarnado, ha muerto en la cruz y ha resucitado glorioso. El sacerdote, por tanto, dirige un saludo litúrgico con la expresión: el Señor esté con vosotros, u otra parecida. Y la asamblea responde: y con tu espíritu. Estamos en diálogo, estamos al principio de la misa y debemos pensar en el significado de todos estos gestos y palabras. Estamos entrando en una sinfonía en la cual resuenan varias tonalidades de voces, incluido tiempos de silencio, para crear el acuerdo entre todos los participantes, es decir, reconocerse animados por un único espíritu y por un mismo fin. En efecto, con este saludo y con la respuesta del pueblo, queda de manifiesto el misterio de la Iglesia congregada. Se expresa así la fe común y el deseo mutuo de estar con el Señor y vivir la unidad como comunidad. Acto penitencial. Y esta es una sinfonía orante que se está creando y presenta enseguida un momento muy tocante, porque quien preside invita a todos a reconocer los propios pecados. Todos somos pecadores, no lo sé, quizá alguno de vosotros no es pecador. Si alguno no es pecador, que levante la mano, por favor. Así todos lo vemos, pero no hay manos levantadas. Va bien, tenéis buena la fe. Todos somos pecadores y por eso al inicio de la misa pedimos perdón. Y el acto penitencial no se trata solamente de pensar en los pecados cometidos, sino mucho más. Es la invitación a confesarse pecadores delante de Dios y delante de la comunidad, delante de los hermanos, con humildad y sinceridad como el publicano en el templo. Si realmente la Eucaristía hace presente el misterio pascual, es decir, el pasaje de Cristo de la muerte a la vida, entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son nuestras situaciones de muerte para poder resurgir con Él a la vida nueva. Himno del Gloria. Del encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina, toma vida la gratitud expresada en el Gloria, un antiquísimo y venerable himno con que la Iglesia congregada en el Espíritu Santo glorifica a Dios Padre y al Cordero le presenta súplicas. La introducción de este himno, Gloria a Dios en el cielo, retoma el canto de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén, alegre anuncio del abrazo entre el cielo y la tierra. Este canto también nos involucra reunidos en la oración. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. La oración colecta. Después del Gloria, o cuando éste no está, inmediatamente después del acto penitencial, la oración toma forma particular en la oración denominada colecta, por medio de la cual se expresa el carácter propio de la celebración, variable según los días y los tiempos del año. Con la invitación oremos. El sacerdote insta al pueblo a recogerse con él en un momento de silencio, con el fin de tomar conciencia, de estar en presencia de Dios y de hacer emerger a cada uno en su corazón las intenciones personales con las que participa en la misa. El sacerdote dice oremos, y después viene un momento de silencio y cada uno piensa en las cosas que necesita, que quiere pedir a Dios en la oración.
Liturgia de la Palabra. Después de habernos detenido en los ritos iniciales, consideramos ahora la liturgia de la palabra, que es una parte constitutiva porque nos reunimos precisamente para escuchar lo que Dios ha hecho y pretende hacer todavía por nosotros. Es una experiencia que tiene lugar en directo y no por oídas, porque cuando se leen en la iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo presente en su palabra anuncia el Evangelio. Y cuántas veces mientras se lee la palabra de Dios se comenta: mira a ese, mira a esa, mira el sombrero que ha traído esa, es ridículo. Y se empiezan a hacer comentarios. ¿No es verdad? ¿Se deben hacer comentarios mientras se lee la palabra de Dios? No, porque si tú chismorreas con la gente, no escuchas la palabra de Dios. Cuando se lee la palabra de Dios en la Biblia, la primera lectura, la segunda, el Salmo responsorial y el Evangelio, debemos escuchar, abrir el corazón, porque es Dios mismo quien nos habla y no pensar en otras cosas o hablar de otras cosas. ¿Entendido? Os explicaré qué sucede en esta liturgia de la palabra. Homilía. Para hacer llegar su mensaje, Cristo se sirve también de la palabra del sacerdote, que después del Evangelio da la homilía, recomendada vivamente por el Concilio Vaticano II como parte de la misma liturgia. La homilía no es un discurso de circunstancia, ni una catequesis como esta que estoy haciendo ahora, ni una conferencia, ni una clase de homilía, es otra cosa. ¿Qué es la homilía? Es retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor y su pueblo, para que encuentre realización en la vida. La auténtica exégesis del Evangelio es nuestra vida santa. La palabra del Señor termina su recorrido haciéndose carne en nosotros, traduciéndose en obras como sucedió en María y en los santos. Recordad lo que dije la última vez. La palabra del Señor entra por las orejas, llega al corazón y va a las manos a las buenas obras. Y también la homilía sigue la palabra del Señor y hace también este recorrido para ayudarnos para que la palabra del Señor llegue a las manos, pasando por el corazón. Profesión de fe. La respuesta personal de fe se incluye en la profesión de fe de la Iglesia, expresada en el credo. Todos nosotros recitamos el credo en la misa, recitado por toda la asamblea. El símbolo manifiesta la respuesta común a lo que se ha escuchado juntos de la palabra de Dios. Hay un nexo vital entre escucha y fe, están unidas. Está la fe, de hecho, no nace de la fantasía de mentes humanas, sino, como recuerda San Pablo, nace del mensaje que se escucha y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. La fe se alimenta, por lo tanto, con la predicación y conduce al sacramento. Así, el rezo del credo hace que la asamblea litúrgica rememore los grandes misterios de la fe y los confiese antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. El símbolo de la fe vincula la Eucaristía con el bautismo, recibido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y nos recuerda que los sacramentos son comprensibles a la luz de la fe de la Iglesia. La oración universal. La respuesta a la palabra de Dios acogida con fe se expresa después en la súplica común, denominada oración universal, porque abraza las necesidades de la Iglesia y del mundo. Se le llama también oración de los fieles. Los padres del Vaticano II quisieron restaurar esta oración después del Evangelio y la homilía, especialmente en el domingo y en las fiestas, para que con la participación del pueblo se hagan súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren cualquier necesidad, por todos los hombres y por la salvación del mundo entero. Por tanto, bajo la guía del sacerdote que introduce y concluye, el pueblo, ejerciendo su sacerdocio bautismal, ofrece a Dios sus peticiones por la salvación de todos. Y después, las intenciones individuales propuestas por el diácono o un lector, la asamblea una su voz invocando: escúchanos, Señor. Liturgia eucarística. En ella, a través de los santos signos, la Iglesia hace continuamente presente el sacrificio de la nueva alianza, sellada por Jesús sobre el altar de la cruz. Fue el primer altar cristiano, el de la cruz, y cuando nosotros nos acercamos al altar para celebrar la misa, nuestra memoria va al altar de la cruz, donde se hizo el primer sacrificio. El sacerdote, que en la misa presenta a Cristo, cumple lo que el Señor mismo hizo y confió a los discípulos en la última cena. Tomó el pan y el cáliz, dio gracias,
los pasó a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, bebed, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, haced esto en memoria mía. Obediente al mandato de Jesús, la Iglesia ha dispuesto en la liturgia eucarística el momento que corresponde a las palabras y a los gestos cumplidos por Él en la vigilia de su pasión. Así, en la preparación de los dones, son llevados al altar el pan y el vino, es decir, los elementos que Cristo tomó en sus manos. En la oración eucarística damos gracias a Dios por la obra de la redención, y las demás ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. En la oración eucarística damos gracias a Dios por la obra de la redención, y las ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Siguen la fracción del pan y la comunión, mediante la cual revivimos la experiencia de los apóstoles que recibieron los dones eucarísticos de las manos de Cristo mismo. Preparación de los dones. Al primer gesto de Jesús, tomó el pan y el cáliz del vino. Corresponde, por tanto, la preparación de los dones. Es la primera parte de la liturgia eucarística. Está bien que sean los fieles los que presentan el pan y el vino, porque estos representan la ofrenda espiritual de la Iglesia, ahí recogida para la Eucaristía. Es bonito que sean los propios fieles los que llevan al altar el pan y el vino, aunque hoy los fieles ya no traigan de los suyos el pan y el vino destinados para la liturgia, como se hacía antiguamente. Sin embargo, el rito de presentarlos conserva su fuerza y su significado espiritual. Y al respecto es significativo que al ordenar un nuevo presbítero, el obispo, cuando le entrega el pan y el vino, dice: recibe las ofrendas del pueblo santo para el sacrificio eucarístico. El pueblo de Dios, que lleva la ofrenda, el pan y el vino, la gran ofrenda para la misa. Por tanto, en los signos del pan y el vino, el pueblo fiel pone la propia ofrenda en las manos del sacerdote, el cual la depone en el altar o mesa del Señor, que es el centro de toda liturgia eucarística. Es decir, el centro de la misa es el altar, y el altar es Cristo. Siempre es necesario mirar el altar, que es el centro de la misa. En el fruto de la tierra y el trabajo del hombre, se ofrece por tanto el compromiso de los fieles a hacer de sí mismos obedientes a la divina palabra, sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso, por el bien de toda la Santa Iglesia. Así, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo, y su total ofrenda adquieren así un valor nuevo. Oración sobre las ofrendas. En ella, el sacerdote pide a Dios aceptar los dones que la Iglesia les ofrece, invocando el fruto del admirable intercambio entre nuestra pobreza y su riqueza. En el pan y el vino le presentamos la ofrenda de nuestra vida, para que sea transformada por el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo y se convierta con él en una sola ofrenda espiritual agradable al Padre. Mientras se concluye así la preparación de los dones, nos dispones a la oración eucarística. Que la espiritualidad del don de sí que este momento de la misa nos enseña pueda iluminar nuestras jornadas, las relaciones con los otros, las cosas que hacemos, los sufrimientos que encontramos, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio. Plegaria eucarística. Concluido el rito de la presentación del pan y del vino, inicia la oración eucarística, que cualifica la celebración de la misa y constituye el momento central, encaminado a la Santa Comunión. Corresponde a lo que Jesús mismo hizo a la mesa con los apóstoles en la última cena, cuando dio gracias sobre el pan y después el cáliz de vino. Su acción de gracias revive en cada Eucaristía nuestra, asociándose a su sacrificio de salvación. Y en esta solemne oración, la oración eucarística es solemne. La Iglesia expresa lo que ésta cumple cuando celebra la Eucaristía y el motivo por el que celebra, o sea, hacer comunión con Cristo realmente presente en el pan y en el vino consagrados. Acción de gracias. Después de haber invitado al pueblo a levantar los corazones al Señor y darle gracias,
El sacerdote pronuncia la oración en voz alta, en nombre de todos los presentes, dirigiéndose al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles sean una con Cristo en la confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Y para unirse debe entender. Por esto, la Iglesia ha querido celebrar la misa en la lengua que la gente entiende, para que cada uno pueda unirse a esta alabanza y a esta gran oración con el sacerdote. En verdad, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. En el misal hay varias fórmulas de oración eucarística, todas constituidas por elementos característicos que quisiera ahora recordar. Todas son bellísimas. En primer lugar está el prefacio, que es una acción de gracias por los dones de Dios, en particular por el envío de su Hijo como Salvador. Aclamación o santo. El prefacio se concluye con la aclamación del santo, normalmente cantada. Es bonito cantar el santo. Santo, santo, santo es el Señor. Es bonito cantarlo. Toda la asamblea une la propia voz a la de los ángeles y los santos para alabar y glorificar a Dios. Epíclesis. Después está la invocación del Espíritu Santo, que con su poder consagre el pan y el vino. Invocamos al Espíritu para que venga y en el pan y el vino esté Jesús. La acción del Espíritu Santo y la eficacia de las mismas palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote hacen realmente presente, bajo las especies del pan y el vino, su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para todas. Jesús en esto ha sido clarísimo. Narración de la institución y consagración. Hemos escuchado cómo San Pablo al principio cuenta las palabras de Jesús. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es mi sangre, este es mi cuerpo. Es Jesús mismo quien dijo esto. Nosotros no tenemos que tener pensamientos extraños, pero como una cosa que es el cuerpo de Jesús es así. La fe, nos ayuda la fe. Con un acto de fe creemos que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Es el misterio de la fe, como nosotros decimos después de la consagración, el sacerdote dice, misterio de la fe, y nosotros respondemos con una aclamación. Anamnesis y oblación. Celebrando el memorial de la muerte y resurrección del Señor, en la espera de su regreso glorioso, la Iglesia ofrece al Padre el sacrificio que reconcilia el cielo y la tierra. Ofrece el sacrificio pascual de Cristo, ofreciéndose con él y pidiendo, en virtud del Espíritu Santo, anamnesis y oblación. Celebrando el memorial de la muerte y resurrección del Señor, en la espera del regreso glorioso, la Iglesia ofrece al Padre el sacrificio que reconcilia cielo y tierra. Ofrece el sacrificio pascual de Cristo, ofreciéndose con él y pidiendo en virtud del Espíritu Santo, de convertirse en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Intercesiones. La Iglesia quiere unirnos a Cristo y convertirse con el Señor en un solo cuerpo y un solo espíritu. Y esta es la gracia y el fruto de la comunión sacramental. Nos nutrimos del cuerpo de Cristo para convertirnos nosotros que lo comemos, en su cuerpo viviente hoy en el mundo. Misterio de comunión es esto. La Iglesia se une a la ofrenda de Cristo, a su intercesión y en esta la luz. En las catacumbas de la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante. Como Cristo, que extendió los brazos sobre la cruz, por él y con él y en él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. La Iglesia que ora, que reza. Es bonito pensar que la Iglesia ora y reza. Hay un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro estaba en la cárcel, la comunidad cristiana dice, rezaba incesantemente por él. La Iglesia que reza, la Iglesia orando. Y cuando nosotros vamos a misa, es para hacer esto, hacer Iglesia orando. Doxología final. Nada ni nadie es olvidado en la oración eucarística, sino que cada cosa es reconducida a Dios, como recuerda la doxología que la concluye.
esta fórmula codificada de oraciones, tal vez podemos sentirla un poco alejada. Es cierto, es una fórmula antigua, pero si comprendemos bien el significado, entonces seguramente participaremos mejor. Está de hecho expresar todo lo que cumplimos en la celebración eucarística, y además nos enseña a cultivar 3 actitudes que no deberíamos nunca faltar en los discípulos de Jesús. Las 3 actitudes. Primera, aprender a dar gracias siempre y en cada lugar, y no solo en ciertas ocasiones, cuando todo va bien. Segunda, hacer de nuestra vida un don de amor libre y gratuito. Tercera, construir una concreta comunión en la iglesia y con todos. Por lo tanto, esta oración central de la misa nos educa, poco a poco, en hacer de toda nuestra vida una Eucaristía, es decir, una acción de gracias. Rito de la comunión. En la última cena, después de que Jesús tomó el pan y el cáliz del vino y dio gracias a Dios, sabemos que partió el pan. A esta acción corresponde en la liturgia eucarística de la misa la fracción del pan, precedida por la oración que el Señor nos ha enseñado, es decir, por el Padre Nuestro. Y así comenzamos los ritos de la comunión, prolongando la alabanza y la súplica de la oración eucarística con el rezo comunitario del Padre Nuestro. Rito de la paz. De hecho, lo que pedimos en el Padre Nuestro se prolonga con la oración del sacerdote que en nombre de todos suplica: líbranos, Señor, de todos los males, danos paz en nuestros días. Y luego recibe una especie de sello en el rito de la paz. Lo primero se invoca por Cristo que el don de su paz, tan diversa de la paz del mundo, haga crecer a la Iglesia en la unidad y en la paz, según su voluntad. Fracción del pan. El gesto de la paz va seguido de la fracción del pan, que desde el tiempo apostólico dio nombre a la entera celebración de la Eucaristía. Cumplido por Jesús durante la última cena, el partir el pan es el gesto revelador que permitió a los discípulos reconocerlo después de su resurrección. Comunión. La celebración de la misa, de la que estamos recorriendo los varios momentos, está encaminada a la comunión, es decir, a unirnos con Jesús. La comunión sacramental, no la comunión espiritual, que puedes hacerla en tu casa diciendo: Jesús, yo quisiera recibirte espiritualmente, no la comunión sacramental con el cuerpo y la sangre de Cristo. Celebramos la Eucaristía para nutrirnos de Cristo, que se nos da a sí mismo tanto en la palabra como en el sacramento del altar, para conformarnos a Él. Oración después de la comunión. La liturgia eucarística se concluye con la oración después de la comunión. En esta, en nombre de todos, el sacerdote se dirige a Dios para darle gracias por habernos hecho sus comensales y pedir que los que hemos recibido transforme nuestra vida. Queridos hermanos, ahora los invito para que miremos un poquito lo que concierne al rito de la conclusión. Tras la oración después de la comunión, la misa se concluye con la bendición impartida por el sacerdote y la despedida del pueblo. Como se había iniciado con la señal de la cruz, recordamos todos que la misa la iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se sella de nuevo con el nombre de la Trinidad, es decir, con la bendición. Terminamos e iniciamos la celebración en nombre de la Trinidad. Sin embargo, sabemos que mientras la misa finaliza, se abre el compromiso del testimonio cristiano. Los cristianos no van a misa para hacer una tarea semanal y después olvidarla. No, al contrario, nosotros vamos a Santa Misa para participar, recordemos, de la pasión y la resurrección del Señor y después vivir verdaderamente como cristianos. Recordamos que una vez un sacerdote nos hacía referencia que qué fácil es ser cristiano dentro del templo, porque la adoración es bonita, la homilía es muy chévere, pero qué difícil es ser cristiano cuando se sale del templo, cuando se termina la misa, porque es justamente ahí donde debemos asumir el mensaje de Jesús y ponerlo en práctica. Es importante que salimos de la misa, salimos de la iglesia y el sacerdote nos dice: vayan en paz o pueden ir en paz, y esa ir en paz significa llevar la bendición de Dios a todas las actividades cotidianas de nuestra casa, al trabajo, allá al campo.
Es importante que también seamos capaces de vivir ese testimonio cristiano, mis queridos hermanos. De nada nos sirve haber hecho esta catequesis sobre la Santa Misa y que se nos olvide o decir qué bonito es la liturgia. Al contrario, debe darse con mayor intensidad una muestra de nuestra espiritualidad en la vida, y que a partir de la cena del Señor, de la Eucaristía, entre nosotros, entre nuestra mente, entre nuestro corazón, expresar esa fe que hemos recibido. Mis queridos hermanos, con eso finalizamos esta catequesis. Recordamos que todos estos elementos, además de ser tomados de la instrucción general para el misal romano, también han sido enriquecidos con la reflexión, meditación e instrucción del Santo Padre, el Papa Francisco. Los invito para que, como les decía anteriormente, llevemos todos estos elementos prácticos, celebrativos y rituales a una vivencia cotidiana de la fe. Les invito para que terminemos este momento consagrándonos a la Santísima Virgen María, ella que supo recibir a Cristo, nos enseñe también a recibirlo en la Santa Eucaristía de la manera más conveniente posible, pero también en la vida cotidiana para llevarlo a nuestros hermanos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Pedimos que el Señor derrame sobre nosotros, sobre ustedes, sobre sus familias, trabajos, cosechas, animales, su bendición, y que Dios nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos un excelente día.